Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Una cajera de una entidad bancaria secuestrada en julio pasado fue encontrada muerta. El cadáver lo arrojaron a un costado de la vía Simón Bolívar en el sector de la Argelia. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. La pesadilla para los familiares de Diana empezó el pasado viernes 23 de julio del año en curso. Ese día la mujer fue secuestrada y llevada con rumbo desconocido. El encargado de las negociaciones para su liberación se comunicó con los parientes y exigía $10,000. La víctima era una funcionaria bancaria. La familia en la desesperación denunció el hecho. Agentes de la UNASA asumieron el caso. En primera instancia les llegó la prueba de vida, pero algo salió mal. De la suerte de la mujer de 27 años de edad nadie sabía nada. Las investigaciones no pararon y lograron dar con la ubicación de donde salían las llamadas. En este inmueble se encontró varios indicios asociativos y vinculantes al hecho, como por ejemplo teléfonos celulares, chips, el tema de prendas de vestir. En un allanamiento en el sector de Atucucho lograron la captura del supuesto autor material e intelectual del secuestro, quien de forma voluntaria confesó que la mujer fue asesinada y reveló dónde la abandonó. El cuerpo fue encontrado en este sitio, a un costado de la vía Simón Bolívar, en sentido sur-norte. Estaba en avanzado estado de putrefacción. Establecieron que la motivación del secuestro fue económica. La familia, al no contar con la cantidad requerida por el secuestrador, no pudo cumplir con la exigencia. El cuerpo de la madre de familia fue encontrado en varios sacos de yute. Fue botado por varios días en vista de que la intemperie había tapado con la vegetación dicho saco. El principal sospechoso cuenta con antecedentes por delitos de asesinato, tenencia ilegal de armas y muerte culposa. Al detenido, el juez penal le dictó prisión preventiva por 90 días por el presunto delito de secuestro con muerte. Fue estrangulada y sobre todo también tenía amanateado sus extremidades superiores y de igual manera sus extremidades inferiores. Un aniversario más de la DINASED que lo conmemoraron con resultados en varios casos. En este en particular, faltarían más personas por ser detenidas. En Quito informó Iván Casamen. 2 cuerpos fueron encontrados en el fondo de un abismo en el sector del túnel de Guayasamín. Serían los extranjeros que robaron a un vecino en el barrio Bellavista y en la huida se internaron por un bosque. Los moradores del sector de Bellavista se levantaron en ira hace 2 semanas cuando un vecino fue víctima de 2 sujetos que a bordo de una motocicleta le robaron el celular. En la huida tomaron un camino sin salida, abandonaron el vehículo en medio de los matorrales y se internaron en el bosque. De la investigación preliminar de campo se conoce que los hoyoxisos presumiblemente se habían sustraído un equipo celular y al ser perseguidos por la ciudadanía, ellos se lanzan a un lugar que no conocían. La motocicleta fue quemada por los vecinos y los 2 sospechosos desaparecieron. Nadie se imaginó que cayeron a un abismo y que no lograron salir. Amigos y allegados los buscaban, pero no había noticia alguna de su paradero. Hasta que horas atrás un guardia se topó con los cuerpos en avanzado estado de putrefacción. De 22 y 26 años de edad. Por las características, la vestimenta, mochila y otros objetos, llegaron a la conclusión que eran supuestamente los 2 extranjeros que escaparon de la arremetida de los vecinos de Bellavista. Más tarde fueron reconocidos e identificados. La DINASED explicó que se trató de una muerte accidental por precipitación. Las condiciones climáticas, lastimosamente, ayudaron a que la fauna cadavérica trabaje en el cuerpo y poder encontrar en este estado de putrefacción. Fue necesario la colaboración de rescatistas del GOE para recuperar los cadáveres de los 2 venezolanos. El trabajo tomó su tiempo considerando lo agreste del terreno. Así quedó resuelto el caso de los extranjeros reportados como desaparecidos. Se presume que aproximadamente podrían haber caído de esa pared de unos 250 metros. Como que el destino les jugó una mala pasada, salieron por lana y no regresaron. En Quito informó Iván Casamen. La Policía Nacional identificó a 3 de las 6 víctimas de la cárcel de Quevedo como parte de la seguridad de Miguel Nazareno, líder de la plataforma financiera Big Money. La mañana de ese viernes, el director del SNAI, Fausto Cobo, realizó una inspección en el reclusorio.
Las requisas continuaron luego que retiraron los cadáveres en el centro carcelario de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Pero asimismo la Policía Nacional cotejó los nombres de 3 de las 6 víctimas y esto encontró. El 7 de julio es detenido Marcos Rojas, el 10 de agosto son detenidos Brian Quiñones y José Gaviria. Estas 3 víctimas del día de ayer eran los que se encargaban de dar la seguridad al señor Miguel Nazareno. Aquellas investigaciones también estarían relacionadas a las muertes de varias personas hace pocas semanas en la misma ciudad y en el sector de la Venus, por un tema relacionado a la plataforma financiera Big Money, que está en la mira de las autoridades. Y al momento tenemos 14 PPLs aprendidos en flagrancia que están siendo sometidos a los diferentes temas investigativos como son testimonios, versiones. Y de igual forma, 3 guías que van a colaborar con el proceso de investigación. Y lo que le consultamos este jueves al director de la cárcel sobre las condiciones en que cumplen aquí sus condenas 752 PPLs. Nosotros tenemos un centro de privación de libertad pero muy antiguo y tiene muchas falencias en temas de seguridad y eso lo sabemos. Lo constató el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, Fausto Cobo, quien acudió la mañana de ese viernes y encontró problemas de seguridad, tecnológicos, humanos e higiénicos. Aquí no encontró ni agua en los baños. No hay agua. 10 días. 753 sin equipo, con un palo. 3 policías afuera. Esa es toda la seguridad de la cárcel. Por otra parte, en ese cantón se reunió el Consejo de Seguridad de la provincia, encabezado por la gobernadora, quien manifestó que ha recibido pedidos a algunos grupos sociales para declarar a Quevedo en emergencia en materia de inseguridad. Hemos exhortado a la señora ministra de Gobierno, ha hecho conocer el petitorio que existe por parte de la ciudadanía para que ver la viabilidad de aquello. Informó Charlie Pisa. La policía de Ipiales logró la desarticulación de una estructura criminal responsables de los homicidios en pasos informales. En el poder de los ciudadanos se encontraron armas de largo alcance, granadas y municiones que habrían sido adquiridas en Ecuador. 3 adultos y un menor de edad venezolanos y colombianos formaban parte de una banda delictiva que operaba en las conocidas trochas. Al parecer serían los responsables de los homicidios que se han dado en los últimos días en el municipio. Tras un seguimiento exhaustivo y allanamientos a varias viviendas, se logró la incautación de armas de fuego y varios materiales que los inculpan. Lograron precisamente la incautación de 2 granadas de fragmentación de 40 milímetros, 3 pistolas de 9 milímetros, 2 armas traumáticas, 63 cartuchos de 9 milímetros, un computador y 136 panfletos alusivos a las FARC-EP, según la Marquetalia, con una información que se había estado distribuyendo en el municipio de Ipiales. De acuerdo a las investigaciones que se ha realizado por parte de la policía, se ha determinado que las personas asesinadas en las cercanías de los pasos informales que comunican de Colombia a Ecuador es producto de la disputa de territorio entre bandas delictivas organizadas. Esta lucha por el control de los pasos irregulares, de las mercancías irregulares, del tráfico de migrantes, frente a los últimos hechos de homicidio que ocurrieron y que infortunadamente también cobraron la vida de un funcionario de la Policía Nacional. Se trabaja en coordinación con la Policía de Ecuador para evitar que estos delitos continúen. Los homicidios se han registrado en los 2 lados de la frontera. Se ha determinado que no se trataría de grupos irregulares como guerrilla, como pretendían hacer conocer. Se ha identificado claramente que son delincuencia común. Por lo tanto, pues estamos trabajando para continuar con la desarticulación de estas organizaciones delictivas y desde luego la incautación de elementos y la captura de los responsables para dejarlos a disposición de la justicia. En cuanto a las armas tanto traumáticas como reales habrían cruzado la frontera por las llamadas trochas. Lamentablemente este tipo de organizaciones buscan la manera de intimidar a sus víctimas para así adquirir los réditos y vivir del delito. Hay diferentes formas de adquirir ese tipo de armamento, por lo tanto pues el manejo y la responsabilidad de los pasos irregulares genera precisamente que todos esos actores criminales se lucren de una u otra manera y obtengan precisamente este armamento para cometer sus delitos. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez.
Empresario imbabureño secuestrado hace más de 2 meses fue liberado por agentes de la UNACE de la Policía Nacional. Al plagiado de 48 años de edad lo tenían en cautiverio en una zona selvática de Chical, provincia del Carchi. Seguramente ese abrazo perdurará en el tiempo. La familia, esposa e hijos de Carlos Arias tuvieron que esperar 2 meses y unos cuantos días más para volver a reencontrarse con el ser querido. El pasado 5 de junio, cuando pedaleaba por una de las vías de Atuntaqui, fue secuestrado por sujetos armados y llevado con destino incierto. 15 días él caminó en zonas selváticas con la finalidad de ser desorientado y de hacerle pensar que durante esos días su destino iba a ser Colombia. Los plagiadores exigían una suma fuerte de dinero para su liberación. En las negociaciones intervinieron agentes de la UNACE de forma reservada y poco a poco se fueron acercándose hasta donde tenían al empresario en cautiverio. A los delincuentes les sorprendieron dormidos. Elementos tácticos del GIR y agentes de la UNACE rodearon el punto en medio de la selva en el sector de Chical, donde en una especie de cambuche encontraron al hombre de 48 años de edad. Él pasó encadenado con su pierna hacia un árbol. El operativo fue todo un éxito. Los agentes de la policía no les dieron tiempo a reaccionar a los secuestradores, quienes cuidaban a la víctima con un fusil, 2 alimentadoras, entre otros implementos. De los 3 detenidos, 2 son colombianos y un ecuatoriano. La liberación en perfectas condiciones del señor Carlos Arias, empresario de Ibarra. El 8º piso de la comandancia de policía se llenó de lágrimas de felicidad, de ese abrazo que pasará a la eternidad, donde todos en un solo puño le dieron la bienvenida a la libertad a Carlos. No solo nos dieron el soporte profesional, sino también es una unidad que nos dio el soporte humano, que se necesitaba mucho en estos días muy difíciles que hemos pasado. El secuestro es considerado un delito de lesa humanidad, un caso para gritarlo. Bienvenido a la libertad. En Quito informó Iván Casamen. Atención, la policía halló una casa en el sector de Vergeles, norte de Guayaquil, con más de 8 toneladas de droga, además de fusiles de largo alcance y 25.000 municiones. Este sería el mayor cargamento de alcaloide decomisado dentro de una vivienda en la historia del país. En el lugar se encuentra nuestro compañero Charlie Pisa para contarnos los detalles. Adelante, Charlie. Muy buenas noches. Te escuchamos con atención. Buenas noches, así es. También, amigos televidentes, les contamos que ha sido un golpe histórico, como lo ha determinado la ministra de Gobierno en este lugar hace pocos minutos, que dio una rueda de prensa. Pero ¿cómo se dio el operativo? ¿Qué sucedió en ese lugar? Nuestro compañero Julio César Saona hizo un reportaje, estuvo desde temprano en este sitio y tiene las novedades. Escuchemos. Van a seguir en esta lucha y más adelante en los próximos días tendremos más. Se trató de un histórico decomiso, más de 9 toneladas de droga incautadas por la autoridad de seguridad. Todo en el interior de una empresa dedicada supuestamente a comercializar con agua purificada. La ministra de Gobierno y la comandante general de la policía estuvieron en el punto norte de Guayaquil, sector Los Vergeles. El espacio quedó pequeño para la cantidad de alcaloides que había en el sitio. 9 toneladas, 600 kilos de cocaína, puesto que tiene un costo en el mercado aproximado de 450 millones de dólares. Es la afectación que estamos dando a estas organizaciones narcodelictivas. Pero esto no fue lo único que se encontró, pues armas de largo alcance y gran potencia se hallaron en el lugar. Daban cifras de la cantidad del armamento y municiones decomisadas, además del ejemplo del poder destructivo. Encontramos 10 fusiles de alto calibre y 2.885 municiones 9 milímetros, 223 y 763. Para que tengan una idea aproximadamente ustedes, es una munición que partiría un motor.
Lo que llamó la atención de las autoridades es que una oficina servía de fachada. Detrás de una de las paredes de la misma se encontraron los bultos con la droga. En la parte posterior había realizado una construcción con una oficina con una pared falsa y dentro de este lugar almacenaron aproximadamente 157 bultos de clorhidrato de cocaína. De ahí que tratan de determinar hacia dónde iba dirigido el alcaloide y por qué vía iban a enviarlo. Posiblemente esto podría salir a México o Estados Unidos. Informó Julio César Saona. Cuando son las 22:15, también les informamos que a lo que se refería la general Varela, comandante general de la Policía Nacional, era a ese compartimento que está junto, les vamos a mostrar, en la parte posterior de la embotelladora. Un negocio que se presentaba así en el sector, pero que en el interior, por ejemplo, tenían esta oficina, que al llegar la Policía Nacional comenzó a verificar las paredes y también las ventanas, el piso, para verificar y ver dónde había droga, porque esas eran las sospechas que tenían. Cuando llegan a esta esquina ven que había una pared falsa y también comenzaron a romper con un pico. Les vamos a mostrar dónde tenían también la puerta, un sistema magnético y especial para que esa puerta se abre y se cierra también, y personal especializado o específico para ellos era el que podía ingresar. Y los policías pensaban que solo habían 30 kilos, que era lo que se veía en un pequeño orificio, pero cuando encienden la luz y ven más al fondo, les vamos a mostrar el compartimento que ellos habían construido aquí. Es este lugar donde estaban los 157 sacos, los bultos, que tenía cada uno 60 kilos de droga. Para mostrarles un poco y hacerles referencia a que los bultos llegaban hasta donde está el ventilador, hasta esa altura, y también en la parte posterior. Y cuando comenzaron ya a verificar que nomás había acá, había una cisterna, está llena de agua, pero en la parte de abajo donde nosotros estábamos como una losa, habían cartones y estaban las armas de alto alcance y también aproximadamente 3.000 municiones en este sitio, donde también hay ductos de aire acondicionado para la droga y un sistema de videovigilancia, porque afuera vimos y constatamos 3 cámaras que las vigilaban desde ese lugar donde hay un monitor y un sistema de seguridad completo, y también para el ingreso y salida de la droga desde este sitio por la puerta que habían construido. Es así como se almacenaba y se encaletaba la droga en ese lugar. Pero ¿cómo inicia todo esto? Con una investigación luego del decomiso de aproximadamente media tonelada el 23 de julio en este mismo sitio, pero la policía ya, al tener otras sospechas, en esa ocasión hubo 5 detenidos y ahora 2, y cuando ingresan a ese lugar ya verificaron otros sitios donde aparentemente estaba la oficina de este negocio, de esta envasadora de agua potable, pero como ven había también almacenada 9.5 toneladas de droga, que lo han catalogado como el mayor o el histórico decomiso de alcaloide aquí en el país. Compañeros. Gracias por traernos esa información oportuna y sobre todo por los detalles de cómo estaba operando precisamente en esta vivienda y todo lo encontrado por las autoridades. Era Charlie Pisa desde la ciudad de Guayaquil. Y ahora les contamos que pese a la suspensión temporal de la aplicación de vacunas Sinovac, este viernes en varios puntos de inoculación de la capital existió disponibilidad de dosis de esa marca. Sin embargo, autoridades reiteran que quienes no han podido inmunizarse serán reagendados desde el 16 de agosto. Tengo la vacuna, la segunda dosis del día de hoy, pero me acerco y me informan que no, que posiblemente el día martes estarían llegando las vacunas. Tras los percances que sufrieron varias personas mientras buscaban un punto de vacunación para aplicarse la segunda dosis de Sinovac, este viernes en varios lugares existió disponibilidad. En el Centro de Convenciones Bicentenario, por momentos, las sillas de espera para la marca lucieron vacías. Nos tocaba en la Católica, de ahí dijeron que se suspendía. Y ahorita nos venimos para acá.
Nosotros estuvimos desde las 5:30. No hubo problema. Las filas, como es usual, se formaron antes del amanecer. Solo en el Colegio Municipal Calderón, más de 3.000 personas diarias son vacunadas. Quienes no hayan podido inocularse en la fecha planificada pueden acudir a los centros de inmunización sin temor. Las autoridades recalcan que la demora no elimina la eficacia de la vacuna. Y recalcar a la ciudadanía que es muy importante que completen su esquema de vacunación, que completen también su segunda dosis, que ello nos permitirá alcanzar esta inmunidad colectiva. Mientras quien presente algún síntoma relacionado al coronavirus debe visitar un centro de salud para ser valorado y postergar su vacunación. En caso de que sea una persona sospechosa de COVID, pues se realizarán las pruebas necesarias y a su vez también el seguimiento necesario. Además, se reagendará a partir del 16 de agosto a las personas que debieron recibir la segunda dosis de Sinovac durante los últimos días. Bueno, no es necesario la revisión del sistema ni actualización del sistema, simplemente hemos tenido este retraso de unos días y automáticamente las personas pueden acercarse a su punto más cercano de vacunación, al lugar donde le corresponde la vacunación de la segunda dosis a partir del lunes 16 de agosto. Se espera que el primer cargamento de 2 millones de dosis de Sinovac arriben al país este sábado 14 de agosto. Las marcas Pfizer y AstraZeneca se aplican de acuerdo a los calendarios preestablecidos, informó Sofía Vintimilla. Aunque algunos países han iniciado la colocación de una tercera dosis contra el COVID-19, expertos indican que para el Ecuador no es actualmente una opción. Consideran que para lograr combatir la pandemia se debe primero inmunizar con 1 o 2 dosis al menos al 85% de la población. Según el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública, son 4.152.609 personas en el Ecuador que han recibido las 2 dosis, es decir, la inmunización completa. Según expertos, mientras no se alcance al menos el 85% de la población vacunada, no se tendrá una protección global. Por ello, aclaran lo que implica querer colocarse una tercera dosis en estas condiciones. Usted se coloca una tercera dosis inmediatamente de la segunda, no le sirve de nada. Usted tiene que esperar entre 6 y 9 meses a que se den las directrices, a que se den los estudios, a ver si hay una correlación entre el número de anticuerpos y a ver si usted necesita. Según Simancas, todo dependería de la necesidad de cada persona. Actualmente, algunos países que empezaron la vacunación de dosis de refuerzo destinaron para pacientes con enfermedades agravantes o edades de riesgo. Si usted tiene gran cantidad de anticuerpos, por ejemplo, y se pone una dosis, sería totalmente innecesario y además provocaría inequidad para las personas que todavía no pueden acceder o a primera dosis o a la segunda dosis. Del otro lado de la balanza están los mitos que se han generado alrededor de las vacunas. Desde el Colegio de Médicos de Pichincha se indican algunos. Que han ido desde que el virus es un engaño, que el virus no existe, que es una creación de las empresas farmacéuticas. Recién falleció incluso uno de los proponentes de esa teoría, falleció con COVID. Vacunas que producen esterilidad, que si usted se vacuna, su cuerpo se imanta, que tiene un chip adentro. Por ahora, la evidencia científica comprueba que todas las vacunas que completan el esquema de 1 o 2 dosis son seguras. Por ello, el acudir al plan de vacunación es parte de la corresponsabilidad ciudadana, informó Caterina Aguirre. Gracias por seguir en la emisión estelar del Comercio TV. Gracias por esa sintonía. Según algunos sectores de transportistas, el análisis sobre el mecanismo para la focalización del valor del combustible estaría listo para la próxima semana. Posterior a este primer paso, se estima que lo acordado entra a regir aproximadamente en 30 días. La reunión del pasado día jueves, en donde varios ministros del Ejecutivo encabezados por el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunieron con los representantes del sector de la transportación, permitió conocer que una consultoría será la que brinde los parámetros del mecanismo para la focalización de los combustibles. Hay que hacer notar que estamos contratando una consultoría que nos permitirá transparentar absolutamente
todos los costos de un corto tiempo. Según Jorge Calderón, quien es presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, se aspiraría que máximo la próxima semana la consultora entregue al gobierno la fórmula del mecanismo de focalización para el transporte terrestre comercial. Ojalá el día lunes ya la empresa pueda ya entregar algún aporte para ver cuál será el mecanismo. Nosotros como dirigentes no queremos entorpecer absolutamente en nada, más bien queremos ser respetuosos de la técnica, de la lógica, de los estudios. Y si esto es así, se prevé que en el corto plazo entre a regir la focalización para los combustibles, en donde con un sistema óptimo las más de 200 gasolineras del país permitan indexar en su base de datos la fórmula que entregue el gobierno. El gobierno se ha comprometido que en el lapso, una vez que ya arrancó la consultora, que será en el lapso máximo de 30 días, que el país, el Ecuador, los ciudadanos, los operadores de transporte terrestre, ya podemos tener conocimiento cuál será el procedimiento de aplicación de la focalización y del subsidio técnicamente. Implementada la focalización del subsidio en los combustibles, esta se confirmó desde el Ejecutivo, será para todas las modalidades de transporte ecuatoriano. Informó Javier Rosero. El aumento de salarios y una jubilación especial para maestros que acrediten 25 años de aportes son dos de los temas que deberá tratar la Asamblea Nacional. Según la Corte Constitucional, se debe analizar si existen los fondos para cumplir con los ofrecimientos de la Ley de Educación Intercultural. Si bien la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, hizo observaciones y suspendió los beneficios económicos para los docentes, como el aumento de salarios y la jubilación especial que acrediten 25 años de aportes. La Asamblea Nacional deberá analizar si existen los recursos para cumplir con los ofrecimientos de la ley, para lo cual esperan informes de varias entidades. El IES presente los estudios actuariales y también el Ejecutivo presente una propuesta salarial. Bajo estas propuestas tenemos 30 días para trabajar en los ajustes. Una vez que tengan los informes, la Asamblea podrá volver a discutir los artículos y se trataría de una reforma a la Ley Orgánica de Educación que tendría que estar lista en un plazo de 6 meses. Se tiene que generar una nueva articulación en de los dos artículos fundamentalmente para que esto, como se conoce el procedimiento, sea debatido. Además, en su dictamen, la Corte Constitucional cuestionó el accionar de la Asamblea Nacional y Presidencia del anterior periodo al aprobar y sancionar la ley sin contar con análisis y respaldos financieros. El ministro de Economía de ese entonces, Mauricio Pozo, alertó estos problemas. Yo no estoy en contra de que ganen más los maestros. Usted no puede proponer un aumento de gastos sin financiamiento. No se trata de que no sea justo, se trata de que no es posible. Tiene que haber la capacidad para eso. Para el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Santiago García, se podría aplicar algunos mecanismos para el incremento de salarios a docentes. Los $1,000 incluso creemos que es razonable. Pero tiene que buscarse el financiamiento. Puede hacerse un financiamiento quizás parcial año a año hasta poder cumplir con ese objetivo, pero de una forma razonable y financiada. El gobierno, por su parte, anunció que convocará a mesas de diálogo a los gremios y actores de la comunidad educativa. Informó Priscila Cadena. El colectivo Acción Jurídica Popular inició un proceso formal para pedir la revocatoria del mandato de los concejales de Quito por el incumplimiento de sus planes de trabajo. Expertos consideran a esta iniciativa poco viable por el tiempo que podría demorar el trámite. La crisis en el municipio de Quito llegó a su día 70, tiempo en el que el Consejo Metropolitano se ha fraccionado por la disputa de la alcaldía y el último hecho de agresión en contra de Jorge Yunda debilitó aún más la institucionalidad. Es así que el colectivo Acción Jurídica Popular inició un proceso formal para pedir la revocatoria del mandato de los ediles. La razón fundamental es por incumplimiento de su plan de trabajo. El primer paso para poder ejecutar el proceso de revocatoria es solicitar certificadamente los planes de trabajo. Solicitud que fue ingresada al Consejo Nacional Electoral. Para el vocero del colectivo, esta es una acción que demandará tiempo, pues la revocatoria es a cada uno de los concejales.
Es un proceso bastante largo, pero tenemos 2 años todavía, ¿no? Que nosotros creemos que la democracia representativa ha fracasado y es evidente que Quito lo está sufriendo. Para el constitucionalista Ismael Quintana es poco viable la iniciativa por los tiempos que podría tomar los trámites para las revocatorias en el Consejo Nacional Electoral. En pleno, el Consejo Electoral resuelve si es que es admisible o no es admisible ese peligro. Si es que estima que es admisible, entonces se dispone la entrega de los formularios. Y entregándose los formularios, la ley electoral establece un plazo de 180 días, es decir, 6 meses, para que se recojan esas firmas. Por su parte, la concejal Andrea Hidalgo considera que esta acción es legítima. Mencionó que ha cumplido con su proyecto de trabajo, así como con la rendición de cuentas, que lo establece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y se ha presentado ante la ciudadanía todas las acciones que van acorde al plan que presenté en su momento al Consejo Nacional Electoral. La ciudadanía tiene esa posibilidad de fiscalizarme también y de hacer seguimiento a este cumplimiento del plan. La revocatoria de mandato puede solicitarse a las autoridades de elección popular una vez que han cumplido el primer año y antes del último año del periodo para el que fueron electos. Informó Priscila Cadena. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó este viernes el cronograma de comparecencias dentro del proceso de juicio político contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión. En total, 24 personas están llamadas a rendir su versión en ese órgano legislativo. Será este 27 de agosto cuando inicie la fase de comparecencias dentro del proceso de juicio político que enfrenta el defensor del pueblo, Freddy Carrión. En esta primera fase están llamados a rendir su versión personal de la Policía Nacional. Entre otros convocados, para el 30 de agosto deberá asistir el exministro de Gobierno, Gabriel Martínez, y el exministro de Salud, Mauro Falconi, quien fue conjuntamente con Carrión, quienes protagonizaron un escándalo en un edificio al norte de la capital, mismo que quedó registrado en los videos de las cámaras de vigilancia. Hasta esta fecha, 16 son las personas que rendirán su testimonio. Posteriormente, el 1 de septiembre, 8 personas más son las llamadas. Entre ellas, Tania Castillo, encargada de la Defensoría del Pueblo, y la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El proceso de comparecencias culminará el viernes 3 de septiembre, en donde los interpelantes, los legisladores Ricardo Vanegas y Yesenia Guamaní, así como el interpelado Freddy Carrión, expondrán sus argumentos de cargo y descargo. Finalizada esta etapa, la comisión deberá redactar un informe en donde se recomiende o no el enjuiciamiento político a Carrión, quien es acusado de incumplimiento de funciones y falta de probidad para ejercer el cargo. Informó Ismenia Solórzano. Para el 29 de septiembre, la Corte Provincial de Pichincha fijó la audiencia de juicio contra Jorge Yunda y 13 personas más, quienes son procesadas por el presunto peculado en la adquisición de pruebas PCR para detectar COVID-19. Y con esto nos despedimos, amigos, que tengan un buen fin de semana, que lo disfruten en compañía de quienes aman. Un abrazo grande.